los que están aquí presentes, los que nos acompañan en las redes. Hacemos una oración, damos comienzo, clase número 29, última clase de este año de monología que estamos viendo, ya cerrando este año 2025. Hacemos una oración y damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, este privilegio, esta oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa, aprendiendo de tu palabra, conociendo más de ti, Padre, pidiendo tu guía, tu dirección, tu socorro, Señor amado, para seguir conociendo más de ti. Ayúdanos, Padre Santo, en este día, comprender tu palabra y poder practicarla y ponerla por obra. Gracias te damos, en tu nombre vamos a dar comienzo. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, Pastor Sergio me pedía, tomen su asiento los hermanos de aquí, me pedía que haga una aclaración los hermanos de las redes, que aquellos que no pueden dar su ofrenda, su colaboración, que no se sientan mal. Decía que había hermanos que la estaban pasando mal, estaban sin trabajo. Bueno, esto es voluntario, ¿sí? No se pone ni un número ni un precio, es voluntario lo que estamos haciendo. Nosotros hemos entendido que de gracia recibimos, de gracia damos. A veces se levanta una ofrenda, pero el que no puede, incluso el que viene, a veces no puede, no se sienta mal por eso, ¿sí? Dios conoce si no tiene, si no puede, el Señor está conociendo y también, bueno, orar por nosotros es ya de gran ayuda, ¿no? Dios les bendiga a todos los hermanos que nos acompañan en las redes del Pastor Sergio, ¿sí? Vimos la última clase, cómo debemos llenar la casa. Estamos viendo los pasos para la liberación, cómo debemos llenar la casa, eso fue la letra A. Vamos a ver la letra B en lo espiritual. Esto es solo un párrafo que hay ahí y después vamos a ver algunos versículos, ¿sí? ¿Cómo cuidamos lo espiritual? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo cuidamos? Renunciando a todo lo oculto, en especial manera, ¿sí? Esa es en la letra B, renunciando a todo lo oculto, ocultismo, prácticas, renunciando a la adoración a los muertos, como ahora se viene la fiesta de Halloween, que se viene, están en todos los colegios, los chicos, en la fiesta para los muertos, y todo eso que nosotros debemos hablar con nuestros hijos, que en los mismos colegios le hacen hacer disfraces, bailar y cosas. No tiene nada que ver, ¿no? Aplaudía, otra vez veía un video del presidente de El Salvador, si no me equivoco, donde él prohibía esa fiesta, ¿no? En ese país estaba prohibida la fiesta que ahora viene, ¿no? De Halloween, ahí en El Salvador. Y esto, ¿no? Qué lindo. Después nuestros hijos ahora están en la televisión, todo película de terror. Todos viendo películas de endemoniados, de terror. Y nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que hablar con esas cosas, ¿no? Y después los chicos no pueden dormir, después sueñan con cada cosa. Abren las puertas a los demonios también, todas esas cosas, ¿sí? Esa es la letra B. En lo espiritual debemos renunciar a todo lo oculto, a toda la mentira, a todo aquello que nos aleja de Dios. La letra C, en el alma, donde ahí sí están las emociones. ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? Odio. ¿Qué más? Violencia. Sentimiento de venganza. Envidia. Para mantener una liberación, nosotros estamos ministrando aquel que fue libre, aquel que no conocía al Señor, aquel que había sido endemoniado. Recuerda que estamos viendo eso como nosotros ahora debemos ministrar y que ellos tienen que mantener esos pasos de liberación, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo, quitando del alma los sentimientos, todo odio, rencor, violencia, venganza, envidia, celo, sacando de su vida todo eso de las emociones, ¿sí? La letra D, en el cuerpo, bueno, toda práctica pecaminosa, ¿no? Aquí en el estudio dice aborto, fornicación, sexo con animales, todo aquello, borracheras, lujurias, todo aquello que podemos practicar con el cuerpo que es pecado delante de Dios.
Sabemos que la relación sexual fuera de o antes del matrimonio, cuando no está casado, fornicación, adulterios. Eso fue un error también de los que contestaron los cuestionarios, porque nosotros vimos en Gálatas 5:19 los deseos de la carne, ¿no? Que era lo que abría las puertas. Y lo que yo le pregunté era, de esos puntos que nosotros vimos, 3 de esos puntos. Algunos inventaron, algunos sacaron de su de Google, de no sé dónde, y le metieron. Yo di, y lo tenemos todo anotado, todos los pasos que vimos de Gálatas 5:19, recordarán los hermanos, todo lo que abre la puerta a los demonios. Ahí erraron algunos cuantos en esa parte. Todo lo que se puede practicar con el cuerpo, borrachera, todo lo que podemos hacer y ofender a Dios con nuestro cuerpo, ¿no? Todo eso lo tenemos que quitar, limpiar, sacar de nuestra vida, ¿sí? Ahora, abajo de la D, vamos a poner hasta el número 8. Va muy rápido, ¿sí? Porque ya estamos en la última clase. ¿Cuánto tengo? ¿1 hora y media? Acá la camarógrafa me va a cortar, si no. Y ahora sí vamos a leer algunos versículos bíblicos. Ustedes pongan, estos son los títulos principales. Acá abajo de la letra D, pongan 1, 2, 3 y así hasta el 8. Vamos a ver. En el número 1, nosotros hemos visto usar toda la armadura. ¿Sí? Pongan 1, usar toda la armadura. Igual esto lo tienen en el estudio, en la copia, pero bueno, yo sé que cada uno acá en todo el año han estado anotando, tomando apuntes, y eso está bueno también, ¿no? Número 1, usar toda la armadura. Hemos visto en Efesios que cuál era la armadura, ¿no? También nosotros este año la hemos desglosado, esos versículos, que era la armadura, que era lo que llevaba un soldado. El apóstol Pablo tomaba de referencia a un soldado romano, que era lo que él llevaba en sí, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto, pero Efesios 6, capítulo 10, usted sabe, ahí en Efesios 6, capítulo 10 lo hemos visto, ya lo saben, ¿no? Digan que sí para... Sí, para que me ponga más contento, ya lo saben. Ya lo vimos, tienen anotado ahí lo que es la armadura. 1, usar toda la armadura de Dios, cuidando los pensamientos. Filipenses, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuidando los pensamientos, usando la armadura, es Efesios 6:10, y en Filipenses, cuidando los pensamientos, decía el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, por lo demás, 8. hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué hay que pensar? Lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Sacar todos esos pensamientos que vienen en nuestra mente, en nuestro corazón muchas veces, y que abren las puertas para que un demonio de celo entre en nuestra vida, de envidia, de odiar a un hermano, una hermana, un ser querido, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía que tenemos que cuidar los pensamientos, en esto tenemos que pensar, hermanos. Seguimos. Número 2. Confesar positivamente usando la palabra de Dios. Esto es en creer, ¿sí? O con fe, vamos a ponerle nosotros, porque positivamente no me gusta esa palabra que hoy se está predicando, el positivismo, la energía y qué sé yo tanto que hoy se predica, ¿no? Confesar con fe podemos poner usando la palabra de Dios, ¿no? Para que positivismo, dice el estudio, pero no me gusta esa palabra. Nosotros podemos y tenemos que confesar con fe. ¿Qué quiere decir? Creyendo, ¿sí? Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, pues en la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué más? No será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, ¿sí? Creer, confesar, proponerse y creer. Aquel que pide a Dios en oración. El Señor dijo, si dos se pusieren de acuerdo en pedir una misma cosa a mi Padre, a veces es tan difícil ponerse de acuerdo dos, ¿no? En el matrimonio. Porque dos pidió. ¿Y cuál es el más común? Vamos a pedir lo mismo para que el Señor nos cumpla. Amén. Qué difícil que es, mire. El Señor mismo lo sabía, porque Él hubiera puesto 4, 5, 10, bueno, sí, es difícil, pero 2. Qué difícil a veces se hace, ¿no? Amén. El Señor nos ayude en pedir una misma cosa, el Señor lo hará. ¿No? Pidiendo, creyendo que este Dios es poderoso, ¿no? Lo que usted pide en el corazón, que el Señor le libere, que el Señor complete, que haga en su hogar, en su familia, créalo. Eso está diciendo el estudio, ¿sí? Creemos en nuestro corazón. Estamos llenando la casa de las cosas de Dios. Salió el demonio, salió el espíritu, ahora estamos llenando la casa. No sea cosa que cuando él sale, que busca otros 7, viene y encuentra la casa barrida, adornada y vacía. Entonces la tenemos que llenar de Dios. ¿Sí? Seguimos. Número 3. Permanecer en las Escrituras. Así dice el texto. Santiago, capítulo 1, versículo 22. La número 3, permanecer en la Escritura. ¿Qué dice ahí Santiago? Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Practicar la palabra. Ponerla por obra. No solamente oidores. ¿Cuánto hay que conocen la palabra? Pero el tema es ponerla por obra. Estaban viendo los predicadores en homilética, y en uno de los puntos es que el predicador tiene que ser ejemplo de lo que habla. Tiene que ser ejemplo de lo que predica. Y a veces sabe tanto de Biblia, sabe tanto de teología, tanto de Biblia, y se olvida de poder vivirla. Y el apóstol decía que tenemos que hacer hacedores, no solamente oidores o conocedores, sino hacedores, hacerlo, ponerlo por obra. Eso está diciendo el apóstol, ¿sí? Vivir en la palabra. Hebreos, ¿qué palabra? La palabra de Dios que es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que este año también la hemos visto. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que permanecer en la palabra, vivir en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Sí? Desear, permanecer en la Escritura, permanecer en la palabra, desearla, conocer cada día más. Dios bendiga a los hermanos que quieren aprender, que tienen anhelo, que tienen deseo de seguir conociendo la palabra, seguir aprendiendo. Y eso decía el apóstol Pedro, ¿no? Desear como ese niño recién nacido la palabra, que va a ser para salvación de tu alma, que va a ser para salvación de tu vida espiritual. Y que va a ser, ¿no es cierto?, para no ser condenado con el mundo, decía el Señor Jesús. Esa es la número 3. Seguimos, número 4.
crucificar la carne. ¿Qué significa eso, crucificar la carne? Morir. Muy bien, está afilada hoy la hermana. La última clase vino afilada. ¿Qué más? Después no lo expresan los cuestionarios, es el tema. Lucas 9:23. ¿Qué decía el Señor Jesús allí? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días. Negarse a sí mismo. Eso es crucificar. Crucificar la carne. Negarse a sí mismo, a los deseos de la carne. Sí, el Señor decía, aquel que quiere seguirme, ya sabe, todos los días tiene que negarse a sí mismo y tomar esa cruz. Que hoy es tan difícil para el cristiano. Alguno me decía estos días, lo que pasa es que está tan libre el pecado, está tan libre al alcance de la mano, los vicios, y me decía que ore por él porque no podía vencer algunas cosas. No, pero yo decía, vamos a orar, con Cristo se puede, si anhelás las cosas de Dios, si buscás las cosas de Dios, si de verdad querés seguir al Señor, se va a poder, hay que negarse todos los días. Nuestros deseos, el mundo que nos rodea, los compañeros de trabajo, de colegio, de lo que sea que uno esté enfrentando, en el nombre de Jesús, usted cuando abre sus ojos y le pide y cree que el Señor le acompañe, que está moviendo, creer que el Señor le acompaña en el nombre de Jesús, yo voy a vencer. Y lo cree, no solamente pide, hay gente que pide por pedir y ni siquiera cree o ni sabe lo que... Hay gente, como el pastor decía recién, ¿no? El que leía y repetía. Yo a veces escucho oraciones que se repiten y lo ametrallan al Señor de peticiones, pero a veces yo creo que ni Él está pensando qué es lo que está pidiendo o por quién está pidiendo. Orar es hablar con Dios, ¿no? Eso es orar. Y cuando uno habla con otra persona, siempre lo dije, usted habla, da una pausa y necesita escuchar, necesita sentir algo de parte de Dios, necesita sentir la oración de otro hermano. Quizá Dios te está hablando a través de la oración de otro hermano. Un hermano se quejaba, gracias a Dios, de otra iglesia, se quejaba, decía, fui a la oración y solamente escuché al hermano orar, yo no pude ni pedir, dice. Porque estaba, dice, la ametralladora ahí que pedía en voz alta. Y si toda la oración yo no pude ni pedir, dice. Él pidió todo él, parece, dice. Él quería que le deje una pausa para él pedir. Que Dios nos ayude. No, crea en la oración, en el nombre de Jesús, va a vencer los deseos de la carne que tenemos que vencer. Bueno, ahí está Gálatas 5:19 también, que ya vimos los deseos de la carne, si lo quiere anotar como referencia. Gálatas 5:19, los deseos de la carne, que ya hemos visto todo eso que abre las puertas a los demonios. Número 5, ¿sí? Número 5. Practicar la nueva vida en Cristo. Practicar la nueva vida. Esto que estamos viendo. Vivir en la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo es la nueva vida del cristiano? Eso, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón. Ya no quiere el Señor que seamos como estábamos o como los demás. ¿Sí? El Señor quiere que andemos en honestidad, en amor. Eso el Señor quiere. No como aquellos que se dicen cristianos, ¿no? ¿Cuánto habrá conocido o conoce? A veces andamos en el mundo y en los colectivos donde andamos y cruza gente, bendiciones, bendiciones. Y uno le mira la pinta o le mira como, ay, ni parecía cristiano. Porque para ellos algunos no es pecado la vestimenta, no es pecado el cabello, los zarcillos, y hasta algunos, hasta con alguna botella andan en la mano de alcohol y te dicen bendiciones. Porque tienen entenebrecido, dice eso no hace nada, eso Dios no lo ofende, eso es lo que hoy se está predicando. Dios solamente le interesa el corazón, no le interesa tu vida, no le interesa cómo vos te vestís. Había un pastor que predicaba, no le interesa lo que vos haces en tu cama. ¿Cómo será que a Dios no le interesa? Dios está mirando todas las cosas, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que practicar entonces? Las cosas de arriba, buscar lo de arriba. Eso tenemos que practicar, la nueva vida en Cristo Jesús. Si lo hacemos, cerramos las puertas a los demonios, ¿sí? Que tienen atado a gente cristiana, pastores, y tanta gente que tiene atada en la ignorancia, en el pecado, que hoy ha entrado en la iglesia, tantas cosas de esto que ofenden a Dios, ¿no? Que el Señor nos libre y nos guarde a cada uno de nosotros y podamos seguir permaneciendo en la verdad y buscando las cosas de arriba y cerrando las puertas a los demonios. 6. Desarrollar una vida de alabanza, ayuno y oración. ¿Por qué es difícil? ¿Es difícil? No. Desarrollar una vida de alabanza, ayuno y oración. Hoy nadie quiere pagar el precio. Hoy nadie quiere esforzarse. Esto requiere de esfuerzo, requiere de pagar un precio. Sí, amén. No es para cualquiera. Hoy las iglesias están dejando de orar. A nosotros nos pasa incluso. Vamos a una oración, son la mitad de los hermanos. En algunos casos, en otros menos. Ayuno. Algunos dicen, no, ¿qué es eso? Pero si tenemos a Cristo en el corazón, somos libres, tenemos que practicar estas cosas, ¿sí? Y tenemos que vivir una vida de alabanza, ayuno, oración, porque yo le decía a alguna joven estos días que no podía con alguna cosa, mirá, le digo, si vos vivís rodeado del mundo, escuchando música del mundo, viendo cómo se visten los del mundo, yendo a las fiestas de los del mundo, cualquier momento vas a terminar como ellos. Porque no te involucras en las cosas de Dios, en la obra de Dios, ayudando a los hermanos, las hermanas. Veo que hay hermanas que limpian la iglesia y los jóvenes o las jóvenes, hoy tirarle una escoba salen corriendo. No saben lo que es una escoba. O los jóvenes en el trabajo de la iglesia. Yo siempre le digo, involúcrese con los hermanos. ¿Sabe por qué yo estoy acá? Para el que no me conoce. Yo nací y me crié en la iglesia, pero como todo joven pensaba crecer e irse al mundo, no le gustaba la iglesia, era aburrido. En la iglesia era aburrida, le gustaban las amistades, el fútbol, y bueno, muchas cosas que le atraen a todo joven. Pero un día el Señor a mí me atrapó viendo a los hermanos trabajar. Un día me invitaron a trabajar en la iglesia, a ayudar a los hermanos.
no tenía 12, 13 años. Y un día vine a ayudarle a los hermanos a alcanzar material, a lavar un balde. Y eso me atrapó. No sé, quise aprender, quise conocer lo que ellos hacían, quise tener ese conocimiento de eso. Y eso fue lo que me atrapó, porque me involucré con uno, con otro, veníamos los sábados, veníamos los domingos, y estaba esperando el día para venir a trabajar en la iglesia. Eso me atrapó porque los que venían a trabajar mayormente eran los ancianos, los diáconos, los pastores, y estaba al lado de ellos y conocía gente común. Yo que la gente, algunos me decía, ¿por qué no puedo subir arriba? Piensa que somos, no sé, extraterrestres o no sé qué piensan ellos. Pero bueno, yo también pensaba así, ¿no? Los pastores son gente allá arriba, ¿no? Los evangelistas o eso. Pero cuando vine a trabajar con ellos me encontré con gente común, con gente trabajadora, con gente que a veces hacía un chiste, hacíamos una broma, hacían algo, que yo no lo veía, el pastor yo lo veía como alguien allá, no se puede hablar con el pastor. El pastor te va a hablar y ya te va retado, te va... que estás en pecado, era algo así, ¿no? Como a veces la gente me decía, un hermano estos días, y que también no podía llegar a los pastores. Bueno, eso son lo de antes, nosotros estábamos en medio de las ovejas, el pastor tiene que tener olor a ovejas, ¿no? Hoy hay aquellos que están allá arriba y que no tienen olor a oveja. Bueno, eso fue lo que a mí me atrapó, me involucré con los hermanos en la iglesia. Y yo le decía a las jóvenes que a veces no pueden vencer, que esto que el mundo le atrae, involúcrate con las hermanas, venía a ayudar cuando las hermanas cocinan, venía a ayudar cuando las hermanas limpian, venía a orar con las hermanas, a estar con las hermanas, eso te va a ayudar a escapar del mundo. A mí me pasó eso, no solo ahí, sino que cuando teníamos un anexo, mi papá y mi mamá estaban encargados de ese anexo, y ellos tenían la llave, y el anexo era así grande como este, y había cantidad de pasto para cortar. Entonces, cuando un día quise escapar del mundo, me venían a buscar a mi casa, a las mitades de eso, yo agarraba la llave de la iglesia y me iba a cortar el pasto a la iglesia, me iba a barrer la vereda a la iglesia, me iba a pintar una reja en la iglesia para escapar, porque no sabía cómo decirle que no. No sabía, porque pues, si me agarraron, uno era débil y se iba por ahí con ellos. Y entonces el motivo de escapar fue eso. Por eso hoy voy a cumplir, si Dios quiere y llego a diciembre, 42 años. ¿No? ¿42 tengo? Sí. Ya no sé ni cuántos años tengo. ¿No? Y algunos dicen que es joven el pastor. Después nací acá, me crié acá al lado del pastor, al lado de los hermanos, al lado de los siervos de Dios. Nos criamos acá y nacimos acá. Eso te va a ayudar a escapar de las cosas del mundo. Y he aprendido a ayunar, a hacer oración, a estar con los hermanos. Eso nos ayuda, porque el apóstol Pablo decía que tenemos que hacer oración. ¿Cuándo? ¿Los domingos nomás? ¿Los sábados nomás? Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice ahí? Orad. ¿Qué más? Sin cesar. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Alabanza. Allá había un rey, segunda de Crónicas, que cuando alababan a Dios tenía miedo, dice este rey, pero cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, o vino el mensaje de Dios para ellos, solo alaben y vean lo que yo voy a hacer. Cuando es tentado por el enemigo, cantar, alabar a Dios, involucrarse en las cosas de Dios, es algo maravilloso. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Alabando al Señor. Solo vayan
y canten. Solo vayan y alaben y vean. ¿Cuánto nos cuesta alabar a Dios muchas veces, no? Glorificar a Jehová. Esa era la orden para este rey, Josafat, ¿no? Y vayan y alaben. Cuando le llegó la noticia que venía una multitud contra ellos, fueron a orar, fueron a ayunar. Cuando el cristiano enfrenta dificultades, vaya a orar, vaya a ayunar. Dios te va a hablar como le habló a este rey. Y le dijo, vayan a la batalla, pero vayan por otro lado y vean allá, suban ahí y vean ahí lo que va a suceder. Y solo canten, alaben a Dios. Qué lindo el cristiano cuando es libre. Debe practicar esto. Ahora, si usted vive escuchando el reggaetón del mundo, vive escuchando la cumbia villera, vive escuchando qué sé yo cuánto cantante famoso, y eso, y si no puedo vencer, ¿qué va a vencer si no arranca de tu vida las cosas del mundo, aquello que te atrapan, aquellos que te abren las puertas muchas veces a los demonios y al mundo, ¿no? Que entran en la vida de uno. Por eso uno se encuentra débil, viene a la iglesia, predique quien predique, no le interesa, su mente está pensando allá en lo que va a hacer. Ahora, cuando quitamos eso de nuestro corazón y en nuestra vida hay oración, hay ayuno, hay alabanza, no te importa quién predique, vos venís a escuchar palabra de Dios, ¿no? Es algo maravilloso. Dios le bendiga, seguimos. Esa era la 6. Recuerda que también lo vimos este año muchas veces, cuando los discípulos no pudieron echar a los demonios. Simple ese versículo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando le preguntaron por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Sí? Este género no sale sino con ayuno y oración, ¿no? Hoy han dejado de lado el esfuerzo, han dejado de lado el esforzarse, el orar, el buscar a Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer en ese camino. Seguimos, esa era la 6, la 7. Mantener una vida de compañerismo y actividad espiritual. Lo que estamos hablando, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y ¿qué? Y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo digo, a veces el cristiano se conforma con lo que tiene, se conforma con congregar y ser miembro. Y qué lindo es anhelar seguir creciendo en la obra de Dios, ser una herramienta en las manos de Dios. No solo tener conocimiento, sino que Dios use, ponerte en las manos de Dios para que Dios te use. Y ser usado por Dios es algo maravilloso. A veces hasta sin conocimiento, cuando Dios te usa, cuando el Espíritu Santo te usa, es algo maravilloso, ¿no? Y a veces nosotros tenemos, pero no nos ponemos en las manos de Dios. No queremos, yo quiero estar así como estoy, quiero seguir aprendiendo y conociendo y no lo usamos. Somos un instrumento. Que este conocimiento podamos usarlo, ¿sí? Para predicar a Cristo, para ganar almas, para mostrar que hay un evangelio genuino, un evangelio verdadero, que hoy está tan abaratado en estos tiempos. Anhele seguir creciendo, anhele buscar más de Dios todos los días. Seguir buscando más de Dios. Ya estoy viejo, ya me quedé. Algunos hermanos dicen, ya no aprendo, no me queda en la memoria. Siga buscando de Dios hasta lo último, sígale pidiendo a Dios. Señor, yo quiero más de ti. Seguir creciendo, anhelar, tener más del Señor. Yo predicaba los otros días sobre Moisés. Moisés ya estuvo en la cumbre del monte, 40 días, 40 noches. Él rompe esas tablas. Recuerda el pecado del pueblo de Israel. Pero después cuando el Señor le dice, ve que yo voy a ir, Moisés le pide, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y yo, ¿qué gloria quería ver si ya estuvo allá? 40 días, 40 noches en el monte.
El Señor escribió con el dedo. ¿Qué gloria quería él? Él deseaba, anhelaba y él le pidió ver el rostro de Dios. Él quería conocerlo, él quería más. Ya estuvo 40 días, el monte ardía, dice allá, y Moisés allá, y relámpago, el pueblo veía de acá abajo lo que sucedía allá y tenía miedo. Pero Moisés quería más, quería conocerlo a Dios. El Señor le dijo, no te puedo mostrar mi rostro, porque no hay uno que me haya visto y haya vivido. Ese anhelo tiene que haber en nuestro corazón. Anhelar no es lo mismo que pedir. Anhelar no es lo mismo que pedir. Anhele con el corazón buscar más de Dios. No es pedir. Uno dice, yo quiero servirte, yo quiero ser compañero en la obra, yo quiero. Quedan las palabras nomás. Anhelar es otra cosa, anhelar es esforzarse, anhelar es buscar. Eso que nosotros podamos anhelar en nuestra vida. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Terminamos en esta noche el número 8 y cerramos esta clase. Número 8. Sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Y a Dios y a la palabra. Recuerda que para resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? Para resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? Santiago. Para poder resistir al diablo. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Deja que el Señor sea tu amo. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor sea el dueño de tu vida, de tu hogar. Te sometes a Dios. Estás dispuesto a cumplir lo que Dios quiere en tu vida. Y vas a resistir y el diablo va a huir de tu vida. No va a haber demonio, no va a haber trabajo de hechicería, de brujo, de ubandista, que pueda tocarte. Cuando uno está sometido a Dios, está bajo la voluntad de Dios, no va a haber demonio ni diablo que pueda tocarte, hermano, hermana querida. No tenga miedo, no tenga temor. En esta noche es el punto número 8 y solo le dejo y cerramos en esta noche Marcos capítulo 16, versículo 17. Aquellos hermanos que nos acompañaron todo el año, algunos decían que tenían temor, otros que le pareció complicado. No tenga temor. Si es un hijo de Dios y tiene a Cristo en tu corazón, no debes tener miedo, hermano. El Señor está con nosotros. Hemos estudiado este año sobre estos demonios que tienen poder, que pueden hacer muchas cosas, porque algunos subestiman esto, a los demonios, desafían a los demonios. No, nosotros los conocemos y hemos conocido este año contra qué luchamos. ¿Contra qué nos enfrentamos? Si tenemos a Cristo en el corazón, si de verdad vives sometido a Dios y una vida alejada del pecado, no tienes que temer. El Señor, el que está con nosotros y el que nos dio potestad para resistir y echar fuera demonios. Cerramos libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios le bendiga en esta noche. Que este versículo te acompañe. Esta es una materia que hemos visto, hemos conocido, cosas que a veces no estaban en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos aprendido muchas cosas. Yo he aprendido con ustedes. Siempre lo dije y lo sigo diciendo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días que
leemos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra, seguimos aprendiendo de Dios. Y esto es algo maravilloso. Anhele eso, ser un instrumento en las manos de Dios, que Dios use tu vida en gran manera. Este conocimiento que tuvimos este año, puedas implementarlo en tu vida y no tenga miedo, no tenga temor, porque el Señor dijo: a mí me es dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él es el que prometió estar con nosotros hasta el fin. Dios les bendiga. Nos quedamos por acá en este año. Gracias por aguantarme, gracias por soportarme, los hermanos acá y allá en las redes. Bueno, yo no los conozco, son alumnos o conocidos del pastor. Así que Dios les bendiga a todos. Les mando un saludo desde acá. Oración por nosotros. Y si es la voluntad del Señor, el año que viene continuaremos. O no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Dios les bendiga a todos, muchas gracias. Hacemos una oración y despedimos esta última clase de este año 2025. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche. Este privilegio, esta oportunidad, Señor, de estar aprendiendo cada día más de tu palabra, conociendo más de ti, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por acompañarnos en el largo de este año, Padre. Mira lo que yo no he podido explicar. Tú eres poderoso para hacer entender la vida, los hermanos, cada uno que nos ha acompañado este año. Aquí, Señor amado, y allí en las redes sociales, bendiga sus vidas. Ojalá sea para fortaleza y para bendición de sus vidas. Gracias te damos. Acompaña el regreso a nuestros hogares. Líbranos de todo peligro, de todo mal, y sea tu voluntad sobre nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén.